7 horas 45 minutos. 7 horas 45 minutos. El vino está riquísimo. ¿A vos qué te parece? Sí, grítalo. ¿Qué te parece? Está exquisito. Viste, me gusta tener compañero de vino porque tengo esa magia de la sangre, ¿no? Malbec. ¿Le gusta el Malbec? Me gusta eso también. Bueno, vamos a más o menos a lo que nos compete. Estuvimos hablando mucho entre semana a raíz de todo lo que pasó con el tema de las fiestas electrónicas y del consumo de drogas, ¿no? Este garrón que se produce. Y dijimos, vamos a llamar a un especialista, alguien que sepa de la materia. Y decidimos comunicarnos con el señor Ricardo Pavetto, que es psicólogo, especialista en adolescentes y director de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola. Hola, ¿me escucha? Sí. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludo a tu equipo, a vos y a los oyentes. Bueno, muchísimas gracias. Contanos un poquito qué es lo que queremos saber. ¿De qué trata un poco ARDA y cómo trabaja? ARDA es la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina. Está conformada en sus orígenes por profesionales de la salud, del derecho y de las ciencias sociales. Uh-huh. Comenzamos a trabajar en un momento antes por la década del 90, en función de lo que fue la vía de contagio por compartir jeringas por el uso de drogas inyectables. Uh-huh. Y eso propagó contagio del VIH-Sida, ¿no? Propagó, digamos, era el 42% de los casos SIDA declarados ante el Ministerio de Salud de la Nación. Por lo tanto, era un porcentaje muy alto de una vía que era muy idónea para transmitir todo tipo de enfermedad infectocontagiosa, incluido el VIH. Bueno, y en función de que había una política imperante abstencionista, donde el ideal era la abstención, nosotros propusimos, viendo el fracaso que tenía eso y que se seguía propagando la epidemia, una política de reducción de daños que, caído el ideal de abstención, lo que interesa es desarrollar factores de protección de la salud. En ese caso era para evitar la propagación del VIH-Sida y también para que no se transmitan otro tipo de enfermedades infectocontagiosas que se pueden transmitir por el uso de jeringas, ¿no? Bueno, el concepto lo fuimos ampliando hacia el conjunto, digamos, de distintos usos de sustancias. Y también, no solo por la de acuerdo, digamos, a lo que podría ser un trabajo territorial comunitario, tiene diferente a lo que es en un ámbito educativo institucional y diferente cuando es en los escenarios de diversión nocturna, ya sea rock, bailanta, folclore o música electrónica, en función de poder intervenir con pertinencia, no universalizando los consumos, ni las modalidades, ni las culturas, ni las realidades locales, sino en función de cada intervención, una prevención específica dirigida, digamos, de acuerdo a un análisis de los factores de riesgo y, por lo tanto, los factores de protección de la salud para evitar que se produzcan consumos negativos que pongan en peligro la vida o situaciones de riesgo que requieran la intervención sanitaria de emergencia. ¿Qué tan importante es la implementación de charlas o talleres en las escuelas primarias acerca de todas estas sustancias psicoactivas? Yo no pienso que hay que trabajarlo de manera muy diferente. O sea, yo no pondría, digamos, el hincapié en la escuela primaria sobre charlas de sustancias psicoactivas. Me parece que sí, por ejemplo, es algo que el Estado, esta gestión, las anteriores, se han perdido la posibilidad de trabajar en el ámbito educativo, ya que una gran parte de la población entre 13 y 18 o 20 años participa del trayecto educativo de lo que es la escuela secundaria y, por lo tanto, digamos, es un ámbito ideal para trabajar de una manera creativa, pero no a través de charlas, sino a través de incorporando, digamos, temáticas a la currícula. Supongamos, si estamos estudiando salud pública o temas de biología o temas de química, de diferente manera poner a producir al conjunto de los estudiantes y sobre todo en función de lo que es lo que es la noche adolescente, la nocturnidad en función de la diversión, ¿no? Fíjate vos que ya sea Bariloche, Carlos Paz o a Chascomús, a Chapalmalal, donde de acuerdo, digamos, a las condiciones socioeconómicas, generalmente se organizan viajes de egresado. Y bueno, con que trabajemos solamente para que ese viaje de egresado realmente sea una fiesta y no una
experiencia que tenga consecuencias negativas en ese sentido, como a veces ocurre, con que trabajemos eso nos va a permitir desarrollar factores de protección de la salud que los propios adolescentes ya de 17 años podrían tomar en cuenta, y también bajar, digamos, los mitos de que los actos no tienen consecuencias. Todo acto tiene consecuencias positivas y negativas, o negativas, de acuerdo a cómo se realizan, de qué manera, y en el caso de consumo de sustancias, qué se consume, si se mezcla, si se toma en exceso, etcétera, ¿viste? Una serie de cuestiones que permite, digamos, trabajar. Pero nosotros trabajamos eso lúdicamente, o sea, nosotros trabajamos a través de un taller que es como un juego de un viaje en una noche adolescente, un viernes, un sábado, y aseguramos confidencialidad a los alumnos y a la vez le pedimos que sean lo más fidedignos posibles de lo que para poner la información, ¿no? De acuerdo a lo que van decidiendo, pasan a una lámina o a otra, ¿no? Y bueno, o sea, no pasan a la inmediata. Y bueno, y en función de lo que se decide también vas teniendo consecuencias, y las opciones no es solo consumir, sino también está la opción de encontrarte y decidir no salir esa noche, o de cortar o salir y decidir no consumir más, o según lo que vas optando vamos mostrando que hay mayores riesgos o hay mayores factores de protección de la salud, ¿no? Y bueno, esto es un poco, digamos, que cómo lo trabajamos. Nunca trabajamos sobre la base de pretender dar consejos, sino fundamentalmente poderlos a producir, porque lo que produce este taller es que nos da información clave, necesaria, nos cuenta verdaderamente la realidad, nos cuenta cuánto toman, nos cuenta de qué manera en determinada zona se consume cosas o cómo es la noche adolescente, y los únicos que pueden dar esa información clave son los que participan de eso, ¿no? Si fuera otro tipo de trabajo en una comunidad atravesada por situaciones de vulnerabilidad, también tenemos que contactar con el conjunto de la comunidad, pero también con la población que creemos que hace algún tipo de consumo, y sobre todo también con aquella parte de la población que tiene consumos problemáticos o pasa giras de 3-4 días y vuelve recién a la casa, pero se encuentra como en situación de calle durante 2 o 3 días. Bueno, y hay que trabajar, digamos, en campo, en contacto directo con los usuarios de droga, porque también, digamos, ellos nos van a permitir contar con la información pertinente de la realidad. Lo otro es partir de un supuesto, a veces más próximo, pero a veces es muy lejano, porque hay una dinámica de que se van cambiando las cosas, o que lo que uno presupone que va a encontrar porque hizo una experiencia en otra localidad o en otro tipo de escenario de diversión, no es así, porque acá digamos, por ejemplo, sustancias que se venden en La Matanza son muy distintas a lo que se consume en San Martín, aunque se denominen de la misma manera, ¿no? Estamos hablando con el señor Ricardo Paveto, que es director de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina. Sí, usted. Sí, Ricardo, ¿qué tal? Te quería preguntar específicamente, si podés explicar muy brevemente, cuál es la diferencia entre lo que puede ser un adicto y un chico que sale una noche y consume alguna sustancia, y también preguntarte el porqué de las adicciones, por qué la gente necesita en algún momento consumir una sustancia como para poder seguir viviendo, digamos, con esa gran contradicción que se genera. Voy a tratar de contestar, pero son como 3 en una, ¿no? La primera, yo diría que toda persona, consuma o no, es un ciudadano. Por lo tanto tiene derechos, y por lo tanto no debe ser estigmatizado ni discriminado, ni tampoco determinar que tiene que haber instituciones especializadas para la atención de ellos. O sea, nosotros necesitamos fundamentalmente que el sistema de salud y los sistemas también de abordajes sociales se abran y hagan, digamos, mucho más accesible y más amigable el alojamiento de una población usuaria de sustancias que algunos pueden llegar a requerir asistencia médica, asistencia sanitaria, asistencia psicológica. Por otro lado, es muy importante distinguir que no todo consumo es una adicción. O sea, uno puede observar un acto de consumo
y no es una persona que responde a lo que podríamos denominar como un adicto, ¿no? Entonces, y con esto, digamos, eso es muy importante para poder distinguirlos, porque si no nosotros decimos, bueno, todo uso de drogas es un adicto o te lleva inevitablemente a una adicción. Y no es así, si no estaríamos, digamos, en problemas mucho más graves. Y es más, diría yo que es mucho más riesgoso la inexpertez, la experimentación en el inicio, porque no hay información, justamente, fruto de la clandestinidad, de la persecución penal a los usuarios de drogas a través de la penalización de la tenencia para consumo personal. Ese criterio de persecución penal, en vez de ser un criterio de abordaje y cercanía de las áreas sociales y sanitarias, con información, con educación para la salud, con hábitos saludables, con políticas de distribución de preservativos, con políticas, digamos, que puedan, digamos, transmitir una prevención de carácter primario en el sentido de postergar al infinito algún consumo de sustancia, pero también sabiendo que esa utopía se cae muchas veces, muchísimas veces, en un altísimo porcentaje, y por lo tanto otro tipo de prevención, de reducción de daños o de prevención secundaria, si quieren llamarlo así, donde, digamos, lo que queremos es que ese consumo no se convierta o no pase a una situación de consumo problemático, ¿no? Puede pasar a una situación de consumo problemático por el alto riesgo concreto del acto o de la modalidad o la vía por la cual se consume, y puede ser un consumo problemático en el sentido de una adicción o una dependencia. ¿Y cuál es el nivel de desinformación que plantean los medios respecto al consumo de sustancias? Justamente, lo que dicen los medios es la desinformación, porque el Estado, las áreas sociales, sanitarias, no desarrollan una política de acercarse a los escenarios concretos donde pueda suponerse que una población importante va a consumir, en este caso en escenarios de diversión nocturna. Por ejemplo, festivales que puedan durar 3-4 días de rock o de folclore, todo lo que es el verano, que hay un montón de folclore, o otro tipo de festival. O sea, cada uno, digamos, se consume algún tipo de sustancia más característica según el tipo de características de la población que asiste, el tipo de música. Un festival de reggae, por ejemplo, digamos, no es lo mismo que un festival de rock, puede tener elementos parecidos, o que un festival de folclore, pero digamos, fíjate el tema del alcohol, por ejemplo, ¿no? El hecho de evitar las mezclas de alcohol, o las mezclas, digamos, de alcohol con algún otro tipo de sustancia también, o con otro, ya sea ilegal o legal, o con psicofármacos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un gran alejamiento. Si nadie quiere ir a consultar, o sea, fruto de que aún rige la persecución penal a los usuarios de sustancias, se ha ido conformando una idea, una representación social en el campo de la salud, y como profesional de la salud lo digo, donde los profesionales de la salud se fueron desentendiendo y alejándose, porque, digamos, justamente si es un delito penal y hay criterios de persecución penal, se tienen que encargar las áreas de seguridad del Estado, ¿no? Las áreas punitivas. Y las dificultades que muchas veces hay para encontrar posibilidades de atención en el mismo sistema de salud, ¿no? Donde dicen, no tenemos, acá no se atienden adictos, ¿no? O acá no se atienden. Entonces, eso es justamente hay que producir una transformación en el paradigma para que lo que dice la Ley Nacional de Salud Mental, una ley aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados en el 2010, y prácticamente absoluta, casi unanimidad en el Senado, pueda tener, pues se pueda avanzar más rápidamente, en el sentido de poder instalar dispositivos y criterios de reducción de daños en instituciones de la salud, de las políticas sociales, y en programas que aborden en el ámbito educativo, medio y superior, y también un programa en relación de protección de la salud en los escenarios de diversión nocturna, ¿no? Perfecto. Si no se dice esa información, mucha gente no
está desinformada. Te voy a decir un solo mito. Ujú. La bajada y la subida con alcohol y cocaína, ¿no? Sí. Bueno, si subo mucho con la cocaína, me bajo con el alcohol. O si me bajo mucho con el alcohol, subo con la cocaína. Bueno, y eso es falso, porque digamos, el hígado tiene una capacidad de trabajo y por lo tanto va a seleccionar, que es lo que, y como es inteligente, selecciona, digamos. Entonces vos va a metabolizar tal vez, o se va a ocupar, o va a colapsar toda su capacidad de trabajo para poder procesar el clorhidrato de cocaína, o lo que consumió y que se dice de cocaína, que muchas veces está muy cortada, muy adulterada. Pero el tema del alcohol va a seguir, digamos, produciendo, digamos, una exigencia y un daño, digamos, hepático en ese sentido, ¿no? ¿Y Entonces, cuál es? pero eso, ese tema, digamos, vos fíjate un simple mito que hay que desarmarlo, ¿no? En ese sentido. O la otra, tal vez en muchos más jóvenes, adultos, ya llegando a la mayoría de edad, como que el alcohol estimula la posibilidad de un encuentro sexual. Y es falso también, o que estimula el deseo de un encuentro íntimo sexual, ¿no? Entonces eso es falso también, porque digamos, puede ponerte alegre en un primer momento, o estimular cierta desinhibición, pero en realidad lo que va a hacer es que te va a posibilitar muchísimo, te va a imposibilitar de poder tener, digamos, si se logra de ponerse de acuerdo con su pareja o con la persona con su partener, va a ser más difícil poder tener, digamos, y concretar eso que había pensado, digamos. Te baja, digamos, las posibilidades de erección, ¿no? Sí. Y Ricardo, como última pregunta, ¿cuáles podrían ser las herramientas para que en el caso como las fiestas, como la que fue la de Costa Salguero, no se vuelvan a repetir? Dos cuestiones. Una, para las áreas de inspección, de actividades nocturnas, de las agencias de control locales, de habilitaciones y de normas de funcionamiento de la actividad recreativa nocturna, funcione. No solo funcione con el hecho si hay o no un inspector esa noche, 2 o 3, sino que funcione fundamentalmente que las condiciones que estén adecuadas para poder garantizar factores de protección de la salud en el caso de actividades de fiesta electrónica, que tiene que tener espacios aireados, posibilidades de, no solo aireación a espacios cerrados, sino tener espacios al aire libre para poder tener espacios donde puedan, digamos, sentarse, descansar, poder tener acceso al agua por la hidratación, más allá de que compren agua mineral, también tener acceso al agua o poner dispenser. Y desde el punto de vista social y sanitario, una política de reducción de daños que entregue información clara, concreta, específica y cierta, que diga, digamos, lo que, sabiendo que una parte de los que van a asistir van a consumir posiblemente éxtasis, bueno, justamente el mayor riesgo es no saber qué contiene las pastillas y cómo reacciona a ellas cada persona. No saber que con una dosis es más que suficiente, y si la pastilla está adulterada, por lo tanto no te vas a hacer los efectos y vos pensás que tenés que tomar otra, y lo único que vas a hacer vas a estar agravando y aumentando los riesgos de tu organismo, o no saber que si padeces hipertensión, cardiopatía, asma, diabetes o hepatitis, o estás en tratamiento médico y estás tomando algún medicamento, mejor no consumas, porque puede hacer una interacción entre una droga y otra negativa para tu cuerpo, o si presumís que estás embarazada, o si estás al cuidado de niños, no en ese momento, pero cuando vuelvas, o hay niños en tu casa y de alguna manera tenés que observar o atender al otro día, mejor no consumas. Y si tenés problemas psicológicos, en el sentido de lo que dicen a veces un bajón o un mal momento o un tema o una etapa de gran preocupación, ya sea laboral o por cuestiones afectivas, tampoco, digamos, tenés que consumir en esa situación. Y sobre todo mantenerte hidratado, no dejar de tomar agua y no mezclar con alcohol, que el gran problema muchas veces son las mezclas, ¿no?
en ese sentido. Bueno, Ricardo, te agradecemos muchísimo de la comunicación, has solventado todas nuestras preguntas. Bueno, yo te agradezco tus palabras y bueno, traté de ser lo más breve posible. No, estuvo este perfecto. tema, si nos ponemos a hablar de todas las sustancias que son posibles, Hay mucho de investigación, claro. Claro que sí. No vamos a poder abordarlo, pero lo fundamental es eso, que se tenga claro, digamos, los efectos y los riesgos y no mezclar y sobre todo, digamos, saber de qué se trata. Si no sabes quién te lo vende, no lo consumas porque puede ser cualquier cosa, puede ser algo que traiga el 90% sean consecuencias negativas. Perfecto. Muchísimas gracias realmente, Ricardo. Ya estaremos comunicándonos de nuevo y charlando un poquito más. En nombre de ARDA, de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, te agradezco y bueno, que a toda tu audiencia, cualquier cosa que se comuniquen con ustedes, o nosotros tenemos el Facebook de ARDA, que es ARDA Info ARDA, y pueden también contactarse ahí. Perfecto, bárbaro. Muchísimas gracias. Nos estamos recomunicando. Bueno, gracias. Un abrazo. Gracias. Ha pasado el señor Ricardo Paveto, que es psicólogo, especialista en adolescentes y director de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina. Pueden entrar y leer y ver que nadie les prohíbe hacer lo que ustedes quieran, es la vida de cada uno de ustedes, pero entre todos sepan lo que están consumiendo, sean conscientes y por alguna jodita o una boludez no se terminen matando claramente. Vamos a hacer un pequeño corte, vamos a refrescar la garganta y ya volvemos.